Bien, entonces imaginemos que hace 50 años el gobierno de un país europeo decide que como los menores no pueden leer al Marqués de Sade, entonces todo el mundo que quiere leer un libro tiene que registrarse con el gobierno, tener su autorización para leer, digamos, no al Marqués de Sade, sino a cualquier libro que quiera leer, o que quien compre un periódico tiene que identificarse con su nombre ante el gobierno para que el gobierno sepa que está leyendo el periódico, de modo que los niños menores de 16 años no puedan leer ese periódico que el gobierno ha decidido que no puede leer porque tienen un comité de gente que dice que les cambia y les entorpece y les vuelve locos y criminales y pornógrafos. Naturalmente, esto hubiera sido algo totalmente escandaloso o imposible y sin embargo hoy en día con las leyes de verificación de edad es lo que esta banda de forajidos, que son los estados, pues realmente hacen para controlar a la población. Es decir, durante mucho tiempo con la prensa lo que podían era controlar a la propia prensa, de muchas maneras. Controlaban la emisión directamente de la prensa, de la radio con sus licencias, no digamos de las televisiones, y controlaban la difusión de los periódicos, incluso controlando el precio del papel, se ha hecho en algunas ocasiones, y nombrando a, como eran empresas caras, los periódicos, caras de mantener, difícil ganar dinero, pues les daban subvenciones, lo siguen haciendo, ponen anuncios públicos para que se mantengan, les dan dinero directamente, como han hecho todos los países europeos recientemente, para comprar la opinión de los periódicos con el tema del COVID, en fin, nombrando a los consejos directivos, presionando a los directores, etcétera. Como esto con Internet ya no lo han podido hacer, pues entonces tienen que controlar directamente a los lectores sobre qué leen y qué no leen. Y para tal caso, pues utilizan la excusa de los menores de edad que quieren cuidarlos. Esta gente que quiere cuidar a los menores de edad son los mismos que les encarcelan en unos sistemas de educación forzosa para que se conviertan en, no sé, para que estén ahí, para que pasen por un aro, haciéndoles pasar de su infancia, pues a la mayoría, un auténtico infierno y que bueno, que es buenísimo cuando termina y hay mucha gente que le justifica, hay mucha gente que le gusta, pero bueno, en el mundo hay amigos y hay gente que son enemigos, entonces y hay mucha gente que se deja llevar por unos y por otros seguro, pero en definitiva esta gente que se preocupa por los niños son los mismos que les encarcelan y les roban la infancia y la juventud con, con todo tipo de controles y tal. Y entonces ahora no les permiten usar las redes, no les quieren permitir hacer uso de las redes sociales, o sea, no les permiten comunicarse entre ellos, solo pueden recibir la educación de la religión oficial, ¿no? Que es lo que es la religión oficial, que es el Estado. Pero el Estado es una banda de salteadores y de bandoleros. Esto es lo que nos contaba el gran Lysander Spooner, que era un señor de Boston, Massachusetts, que nació en el país de la anarquía verdadera. La anarquía verdadera no son un grupo de... o sea, no son estos grupos de las barricadas y que van tirando bombas en las procesiones y todo eso. Esos son revolucionarios que se hacen llamar anarquistas, pero son revolucionarios que quieren simplemente destruirlo todo, ¿no? Destruir lo que hay y que atraen las mentes de gente joven sobre todo y especialmente de psicópatas destructivos que tienen esta afición, ¿no? Y bueno, en este canal yo no sé si los vídeos se van a ver mucho o no, pero van a quedar ahí, mejor que otros que hacía solo de paseos, que van quedando anticuados, que además muestran la cara de la gente, no se puede, no está bien realmente. Y esos los iré borrando. Y estos entonces son sobre política, sobre la sociedad, ¿no? Y en este caso sobre el anarquismo. Y entonces hemos hecho unos cuantos
sobre el anarquismo histórico europeo, sobre el revolucionarismo europeo, comunismo anarquista, anarquismo sindicalista, en definitiva revolucionarismo basado en la idea de que el viejo orden debe morir y aparecer algo nuevo que digamos parte de la Revolución Francesa. Pero en la Revolución Francesa, que se cortaron las cabezas de gente privilegiada y aparecieron otros nuevos privilegiados, golfos la mayoría, a los cuales les cortaron la cabeza igualmente y luego, bueno, esto comenzó estos movimientos revolucionarios en Estados Unidos, la revolución, que es de donde viene el revolucionarismo europeo realmente, quiero decir, la revolución de Estados Unidos comienza en 1776, 75 en realidad, la batalla de Lexington-Concord, en 76 es la Declaración de Independencia, se está celebrando el 250 aniversario en este año 2026, 4 de julio, ¿no? Es el día de proclamación, y la independencia final en el 81, tras la guerra con los ingleses. Esa revolución lleva a crear un país anarquista, un país donde no hay jefes, donde no hay amos, donde no hay rey, ¿no? Que era la figura inglesa, donde no hay, donde todos son iguales, ¿no? De todos los hombres, la Declaración de Independencia es más importante que la Constitución, en el caso de Estados Unidos. Dice, todos los hombres son creados iguales y todos tienen el derecho a la libertad y a la felicidad y a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Peace, liberty and the pursuit of happiness, la paz, ¿no? Todos tenemos ese derecho al nacer y todos somos iguales. Y esto es maravilloso y esto es algo que, bueno, ha tenido mucho éxito y se ha impuesto en todo el mundo, incluso en países que son tiranías horribles, pues fingen que viven en este sistema que llamamos sistema orden liberal del mundo o orden de igualdad de derechos, o en fin, realmente si hemos nacido no somos menos que nadie, ¿no? Había una cuestión, claro, en el nacimiento de los Estados Unidos, que era que la esclavitud y los estados del sur del país, pues las provincias pues, que ya se habían revelado y otras que van apareciendo después, pues resulta que tienen una economía, por desgracia, basada en esclavizar a gente. Y esto de la igualdad de los hombres, pues no queda claro. Entonces, una cosa muy interesante de este gran Lysander Spooner, 1808-1887, es su lucha contra esta injusticia evidente. Hay que tener en cuenta que en los estados del norte, en Massachusetts, la esclavitud es abolida a través de tribunales en el mismo nacimiento del país, y en otros estados del norte es lo mismo. Incluso lo es en estados del sur, pero no se cumple la ley. Y luego hay gente que lucha contra ella desde el principio. La idea que ahora hay en Estados Unidos de que Estados Unidos era un país esclavista, porque Thomas Jefferson y George Washington tenían esclavos en sus casas, claro, en sus familias, pero les dejaron libres en vida y convivían con ellos porque eran sus casas familiares. Y también tenían claro esto realmente, ¿no? Y en cualquier caso, la esclavitud había sido algo que había estado siempre en la historia humana, es decir, nunca había sido abolida, había sido criticada. Está criticada desde siempre, está criticada desde el tiempo griego, desde el tiempo romano, y cuestionada. Está cuestionada y criticada en la Biblia, por ejemplo, y en muchas tradiciones, pero ha estado siempre ahí. Es decir, el hombre podía ser propiedad de otros hombres. No propiamente el hombre, sino su vida. Podía ser un esclavo, un siervo, una persona para servir. Y no siempre contraria a su voluntad, ¿no? Mucha gente tiene incluso una vocación de servicio, lo cual está muy bien,
y creo que es algo importante porque también es bonito eh, hacer cosas sin querer imponerse al otro, sino por ayudar o lo que sea que uno quiere hacer, o simplemente por sobrevivir a veces. Pero el problema es cuando no puedes salir de esa condición, cuando es obligatoria, pasas a ser de alguien servicial o un empleado o un trabajador a ser un esclavo. En fin, y esto es básico en el punto de vista de Spooner, pero más básico es lo que decía al principio. Entonces aquí yo he pensado en leer esta gran obra de Spooner, The Constitution, No Treason, The Constitution of No Authority. El vídeo anterior lo hice en inglés, sobre reflexiones sobre esta obra, y esta lo vamos a hacer en español. Voy a seguir una traducción que vamos a intentar leerlo entero. Venga. Esto está traducido, la Constitución sin autoridad. En realidad es muy bonito. The Constitution of No Authority. O sea, la Constitución de los Estados Unidos no me vale, es la Constitución de no autoridad. Esa es la Constitución de la verdadera igualdad de los hombres. Entonces, la Constitución de no autoridad me parece un mejor título, pero no es traición, no treason. No treason es el título porque él quiere dejar claro que él no está traicionando a la sociedad o al nuevo país, sino que está mejorándolo radicalmente, ¿no? De un modo teórico y radical. Estas cosas que escribió Spooner en vida las hizo reales, ganó los casos por la vía legal. El tiempo que duró, digamos, era encerrado por no cumplir con la ley. Cuestionaba la ley desde dentro y ganaba los casos en base a lo que es justo, ¿no? Y luego hubo una cosa tremenda, que es el monopolio del correo en Estados Unidos, que siguió del gobierno central, US Postal, que sigue existiendo ese monopolio sobre las cartas, no sobre los paquetes, pero sí sobre las cartas dentro del país. Y este hombre creó una empresa, ¿no? El American Letter Mail Company, que rápidamente pues quitó el negocio, ¿no? En la zona donde estaba, él mismo llevaba las cartas de un lado a otro, en precios más baratos, y le pusieron tal cantidad de demandas que se arruinó, vamos, y tuvo que dejarlo, pero fue un éxito también, ¿no? No se combate quemando las cartas de los otros, ¿eh? No se combate tirando bombas a los otros, se combate haciendo una compañía que gana a los otros el favor del público y que hace que se cuestionen la valía del poder estatal, y así se hace el anarquismo. El anarquismo se hace haciendo cosas que no requieren del poder, no matando al poder, no matando al rey, no tirando. Si alguien te agrede tienes que defenderte, por supuesto. Y si alguien está haciendo el mal, claramente tienes que intentar detenerle si eres una persona moral. Pero porque alguien haya nacido en una posición de poder, eso no de por sí no merece la muerte. Y bueno, convertirse en un asesino desde luego es peor que ser un esclavista, sencillamente. Y esto entonces vamos con Spooner. Es alguien totalmente desconocido, por supuesto, en el mundo académico o en internet o incluso en español. Es muy poco conocido hoy en día en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, porque es alguien que al Estado no le gusta, ya que empieza su obra diciendo la cuestión de la traición es distinta de la esclavitud y es la misma que hubiera sido si estados libres, en lugar de estados esclavos, se hubieran separado. La guerra fue llevada a cabo por el norte, se refiere a la guerra entre el 60 y 65, entre el norte y el sur de Estados Unidos, motivada supuestamente por liberar a los esclavos, pero en realidad porque los estados del sur, que eran esclavistas, se habían separado de la unión con Estados Unidos, que
por qué los estados del norte pretendían, y el gobierno central pretendían, subyugarles, no solo por el tema de la esclavitud, que sí que era el principal, pero no les permitía salir de la Unión. Cuando se crea el país, las 13 colonias son países independientes que pueden separarse. Cuando se separan los del sur, comienza esta guerra. Lo que dice Spooner es que la guerra fue llevada a cabo por el norte no para liberar a los esclavos, sino por un gobierno que siempre había pervertido y violado la Constitución para mantener a los esclavos en sujeción, y aún estaba dispuesto a hacerlo si los esclavistas hubieran podido así ser inducidos a permanecer en la Unión. El principio en el cual la guerra fue llevada a cabo por el norte fue simplemente este, que los hombres podrían legítimamente ser compelidos a someterse y sostener a un gobierno que no desean, y que la resistencia de su parte los convierte en traidores y criminales. Ningún principio que se pueda nombrar puede ser más evidentemente falso que este, o más evidentemente fatal para toda libertad política. Aún así triunfó en el campo de batalla y se asume ahora que está establecido el estado que crea Lincoln, central, fuerte, donde nadie puede salir, ¿no? Si realmente ha sido establecido, el número de esclavos, en vez de haber sido disminuidos por la guerra, ha sido enormemente acrecentado, ya que un hombre así sometido a un gobierno que él no desea es un esclavo. Y no hay diferencia en principio, sino solo en grado, entre la esclavitud política y la esclavitud plena. La primera, no menos que la segunda, niega la propiedad del hombre sobre sí mismo, el producto de su trabajo, y asegura que otros hombres pueden poseerlo y disponer de él y su propiedad para sus fines y a su antojo. No hay una descripción mejor de lo que es injusto. La propiedad no es un robo. Cuando te roban la propiedad de ti mismo, eso sí es un robo. Antes de la guerra había razones para decir que en teoría, por lo menos, si no en la práctica, nuestro gobierno era libre, que se respaldaba en el consentimiento, pero nada parecido puede decirse ahora, si el principio sobre el cual la guerra fue realizada por el norte está establecido irrevocablemente. Si ese principio no es el principio de la Constitución, el hecho debe conocerse. Si lo es, la Constitución misma debe ser derrocada. Aquí número 1, creo que son 3 partes, pero es como la 1, la 3 y la 6. No la llegó a publicar todo, por desgracia, y desaparecieron los demás textos, pero si a alguien le interesa, si alguien quiere caña con el anarquismo, aquí la tiene de sobra, porque esto es maravilloso. Son los fuegos artificiales de la libertad frente al Estado realmente. La supresión de la rebelión finalmente deshace la pretensión de que el gobierno de los Estados Unidos se basa en el consentimiento. A pesar de todas las proclamaciones que hemos hecho a la humanidad, dentro de los últimos 90 años, de que nuestro gobierno se basa en el consentimiento y de que ese era el fundamento legítimo sobre el cual cualquier gobierno podría respaldarse, la última guerra prácticamente ha demostrado que nuestro gobierno se basa en la fuerza, tanto como cualquier gobierno que haya existido alguna vez. El norte así virtualmente ha dicho al mundo: estaba muy bien parlotear sobre el consentimiento, mientras que los objetivos a ser cumplidos serán liberarnos de nuestra conexión con Inglaterra y convencer a gente dispersa y celosa de formar una gran unión nacional. Pero ahora que esos propósitos han sido cumplidos y el poder del norte se ha consolidado, es suficiente para nosotros, como lo es para todo gobierno, simplemente decir: nuestro poder es nuestro derecho. Might is right. ¿Cómo es en inglés? Vamos a interesarlo. Vamos a verlo. This was the Constitution. Ok. Esto está cambiado de orden. Bueno, no importa. Tengo aquí el texto en inglés. Bueno. Taxation is made compulsory on all, whether they vote or not, a large proportion of those who vote no doubt do so to prevent their own money being used against themselves. Mientras los impuestos son obligatorios, la gente vota para que su dinero no sea usado contra ellos mismos. Las razones por las que la gente aprueba los impuestos es por temor al castigo y por los que vota para que un partido no le ponga impuestos en su contra, no utilice su dinero en su propia contra.
pero no vota para ver dónde va a ir su dinero, no, eso no tiene sentido. O sea, es totalmente distinto. Vamos con el texto en español que tengo aquí, vamos a abandonar el inglés, porque en proporción a su riqueza y población, el norte probablemente ha gastado más dinero y sangre para mantener su poder sobre gente no dispuesta que cualquier otro gobierno jamás. Sí, sí. Les aplastó a los del sur para que obedecieran, les conquistaron. Y en su estimación es aparentemente la mayor gloria de su éxito y una compensación adecuada por todas sus pérdidas y una amplia justificación para toda su devastación y matanza en el sur, que todo pretexto de cualquier necesidad de consentimiento a la perpetuidad o el poder de gobierno fue, como el norte piensa, para siempre eliminada de las mentes de la gente. Deja de necesitarse consentirse, ¿no? Es para siempre, tienes un gobierno, te fastidias, no, eres libre. En resumen, el norte goza sin medida en la prueba que ha dado de que un gobierno que dice basarse en el consentimiento gastará más vida y tesoro en aplastar al disenso del que cualquier gobierno abiertamente respaldado en la fuerza ha gastado jamás. Y el norte afirma que ha hecho todo esto en nombre de la libertad, en nombre del gobierno libre, en nombre del principio de que el gobierno debe basarse en el consentimiento. Si los sucesores de Roger Williams, dentro de 100 años, no sé quién es Roger Williams, teólogo inglés protestante, defensor de la libertad religiosa y de la separación entre Iglesia y Estado, otro héroe, sin duda, perdón, me emociono al saber que hay gente así, dentro de 100 años de que su Estado haya sido fundado sobre el principio de la tolerancia religiosa y cuando los bautistas se hubieran vuelto suficientemente fuertes por el crédito de ese principio, hubiesen comenzado a quemar herejes con una furia nunca antes vista entre los hombres y se hubieran gloriado en haber así suprimido toda duda sobre la veracidad de la religión del Estado, y estuviesen afirmado haber hecho todo esto en nombre de la libertad de conciencia, la consistencia entre el discurso y la conducta difícilmente hubiera sido más grande que la del norte, al llevar a cabo una guerra como lo hizo, para compeler a los hombres a sostener y vivir bajo un gobierno que no desean, y al afirmar entonces que lo hizo en nombre del principio de que el gobierno debe basarse en el consentimiento. Esta asombrosa absurdidad y contradicción puede ser explicada solo suponiendo que el deseo de fama y poder y dinero lo han vuelto completamente ciego o completamente insensato ante la inconsistencia y la gravedad de su conducta, o que nunca siquiera entendió lo que implicaba que un gobierno se basase en el consentimiento. Tal vez esta última explicación es la verdadera. En la consideración a la naturaleza humana se espera que sea así. Supone el deseo de fama, de poder, de dinero, de los hombres que están ahí en el gobierno y del propio gobierno, ¿no? Se ha hecho tan grande, puede con todos. Por tanto, es un nuevo rey. No hace falta que llegue Trump para que protesten porque haya reyes. El gobierno de Estados Unidos es una monarquía totalitaria, ¿no? Se puede considerar así y es seguramente el más libre de todos. Por lo menos hay libertad de expresión, ¿no? Bueno, ¿qué implica entonces que un gobierno se base en el consentimiento? Si se dice que el consentimiento de la parte más fuerte en una nación es todo lo que necesita para justificar el establecimiento de un gobierno que ha de tener autoridad sobre la parte más débil, se puede responder que los gobiernos más despóticos se han basado en ese mismo principio, es decir, el consentimiento de la parte más fuerte. Los gobiernos se forman simplemente por el consentimiento o acuerdo de la parte más fuerte, de que actuarán en concierto, el consentimiento de la parte más fuerte de que actuarán en concierto para subyugar a su dominio la parte más débil. Y el despotismo y la tiranía y la injusticia de estos gobiernos consisten en ese mismo hecho, o por lo menos es el primer paso hacia su tiranía, un paso preliminar necesario para todas las opresiones que han de seguirse. Si se dice que el consentimiento de la parte más numerosa en una nación es suficiente para justificar el establecimiento de su poder sobre la parte menos numerosa, se puede responder. Primero, que dos hombres no tienen más derecho natural de ejercer ningún tipo de autoridad sobre uno que uno tiene para ejercer la misma autoridad sobre dos. Es decir, la mayoría no tiene derecho al otro, porque la vida de cada persona es sagrada. Es lo que se considera un delito. Sexo forzado no es menos forzado porque sea una violación múltiple. Es peor. Es más abuso y más daño al individuo, ¿no? Que es lo que somos cada uno de nosotros. Y el derecho está basado en el daño a una persona. La mayoría no justifica
que haya una mayoría que le hagas daño a otro. Eres malo si por ser mayoría te aprovechas de esa cuestión. Es una cuestión de fuerza, en definitiva, no de número, cuando eres mayoría. Y tiene derecho a defenderse, el que sea 1 frente a 100. Porque en su casa, en tu casa, la mayoría eres tú. Y en ti mismo no hay otro, habitualmente. Los derechos naturales de un hombre son los suyos propios contra todo el mundo, y cualquier infracción de ellos es igualmente un crimen, sea cometida por un hombre o por millones, sea cometido por un hombre que se llame a sí mismo ladrón, o de cualquier otra manera que indique su naturaleza verdadera, o por millones que se llamen a sí mismos gobierno. Segundo, sería absurdo que la parte más numerosa hablara de establecer un gobierno sobre la parte menos numerosa, a menos que la primera fuera también la más fuerte, ya que no ha de suponerse que la parte más fuerte se sometería alguna vez al gobierno de la parte más débil, simplemente porque la última fuera más numerosa. Y de hecho, tal vez jamás los gobiernos son establecidos por la parte más numerosa. Pues, usualmente, si no siempre, son establecidos por la parte menos numerosa, al consistir su fuerza superior en su riqueza, inteligencia y habilidad superior para actuar en concierto. Tercero, nuestra Constitución no afirma haber sido establecida simplemente por la mayoría, sino por el pueblo, the people en inglés, tanto la mayoría como la minoría. Cuarto, si nuestros padres, se refiere a los padres fundadores, los que firmaron la Declaración de Independencia, los más destacados se dicen George Washington, Ben Franklin, Tom Jefferson, John Adams, Paine, Madison, Alexander Hamilton, John Jay. Si nuestros padres fundadores en 1776 hubieran reconocido el principio de que una mayoría tiene el derecho de gobernar a la minoría, no hubiéramos debido constituirnos en un país, ya que ellos eran una minoría mínima, pequeña, en comparación con aquellos que reclamaban el derecho de gobernarlos. Quinto, las mayorías como tales no ofrecen garantías de justicia. Son de la misma naturaleza que las minorías, tienen las mismas pasiones por la fama, el poder, el dinero que las minorías, y son responsables y propensos a ser igualmente, tal vez más que igualmente, por su mayor audacia, rapaces, tiránicos, se atreven a más porque son mayoría, sobre todo en una democracia, porque se supone que están justificados, ¿no? Son más vacíos de principios. La masa hace a la gente, el sentirse en un grupo no la hace más justa, la hace más segura de lo que cree. Pero lo que cree puede ser locuras, y normalmente lo es. Más que un individuo, vacíos de principios y se les confía el poder. No existe mayor razón, entonces, por la cual un hombre deba sostener o someterse al gobierno de una mayoría que al de una minoría. Las mayorías y las minorías no pueden legítimamente ser tomadas en cuenta en absoluto al decidir sobre cuestiones de justicia. Toda discusión sobre ellas en materias de gobierno es mera absurdidad. Los hombres son idiotas al unirse para sostener cualquier gobierno o cualquier ley, excepto aquella en la cual todos ellos estén de acuerdo. Each and every one of them. That's the only way that you can make it work. Y nada más que la fuerza y el fraude compelen a los hombres a sostener a cualquier otro gobierno o ley. Decir que las mayorías como tales tienen el derecho de gobernar a las minorías es igual a decir que las minorías no tienen ni deben tener derecho alguno, excepto aquel que las mayorías les permitan. Es la ley del más fuerte, no es justicia. Es esa justicia, la justicia de la fuerza. Sexto, no es improbable, porque tú no has acordado con ellos. Tú puedes acordar, vamos a ver qué vamos a cenar, vamos a hacer una votación. 6 quieren ir a comer carne y a matar una vaca, y ahí hay 5 que, bueno, son vegetarianos, pero han perdido y van a comer vaca o no van a comer. O sea, nadie se comporta así, pues así funciona la democracia. Sexto, no es improbable que muchos o la mayor parte de los peores gobiernos, aunque establecidos por la fuerza y por pocos en primer lugar, pasan a ser sostenidos con el paso del tiempo por una mayoría. Pero si es así, esta mayoría está compuesta en gran parte de los más ignorantes, supersticiosos, tímidos, dependientes, serviles y corruptos del pueblo, de aquellos que han sido abrumados por el poder, la inteligencia, la riqueza y la arrogancia, de aquellos que han sido engañados por los fraudes y de aquellos que han sido corrompidos por las incitaciones,
de aquellos que realmente constituyen el gobierno, corrompidos por las incitaciones de los que constituyen el gobierno, pagas, subvenciones, clientelismos, o sea, dependencias de gente del propio gobierno, en fin, todo esto. Por ladrones, ¿no? Que roban el dinero a otros y entre ellos mismos sacan de donde puede, crean deudas públicas, hacen todo tipo de esquemas extrañísimos para comprar los votos de los pensionistas, de los beneficiados, y que son, bueno, que es gente que no, bueno, que no cree en el derecho de otros, sino en el poder. Tales mayorías muy probablemente podrían encontrarse en la mitad, tal vez 9/10 de todos los países del mundo. ¿Qué es lo que prueban? Nada más que la tiranía y la corrupción de los mismos gobiernos que han reducido a porciones tan grandes del pueblo a su actual ignorancia, obsecuencia, degradación y corrupción, una ignorancia, obsecuencia, degradación y corrupción que es ilustrada en el simple hecho de que en verdad sostienen gobiernos que los han oprimido, degradado y corrompido, no hacen nada para probar que los gobiernos son en sí legítimos, o que deben ser sostenidos o siquiera soportados por aquellos que entienden su verdadera naturaleza. El mero hecho, por lo tanto, de que un gobierno pueda ser sostenido por una mayoría no prueba nada que necesite ser probado, de forma a saber si un gobierno debe ser sostenido o no. Este párrafo me ha parecido que estaba mal redactado, pero bueno, que sí, que el que lo vote una mayoría no significa que sea legítimo, así de sencillo. Si la minoría no está de acuerdo con la votación, no está de acuerdo con la decisión, la democracia no funciona. La democracia funciona si la minoría está de acuerdo previamente a la decisión y posteriormente a la decisión. Quizás porque calcula que otra vez tendrá razón él, quizás calcula porque no está seguro, pero aquí no hablamos de este tipo de cosas, no hablamos ni siquiera de qué vamos a cenar. Estamos hablando de que, bueno, de que van a decirte cómo es la vida, de que vas a ser el esclavo de esta mayoría, y esa misma mayoría van a ser esclavos, ¿no? Por su propia decisión, por supuesto. Séptimo, el principio de que la mayoría tiene el derecho a gobernar a la minoría prácticamente convierte a todo gobierno en un mero concurso entre dos grupos de hombres sobre cuál de ellos debe ser el amo y cuál debe ser esclavo. Un concurso que, aunque sangriento, puede en la naturaleza de las cosas jamás ser finalmente terminado, mientras un hombre se resista a ser esclavo. Claro. Pero decir que el consentimiento de la parte más fuerte o la parte más numerosa de una nación es justificación suficiente para el establecimiento y mantenimiento de un gobierno, no había dificultad. La pregunta permanece: ¿cómo una cosa tal como una nación adquiere existencia? ¿Cómo es que millones de hombres, dispersos sobre un territorio extenso, cada uno provisto por la naturaleza de libertad individual, cada uno de nosotros, requerido por la ley de la naturaleza a llamar a hombre o grupos de hombres, algunos de sus amos, autorizado por esa ley a procurar su propia felicidad a su manera, a hacer lo que desee consigo mismo y su propiedad, en tanto no viole la libertad de otros, autorizado también por esa ley a defender sus propios derechos y reparar sus propios errores? ¿Cómo es que millones de estos hombres se convierten en una nación en primer lugar? ¿Cómo es que cada uno de ellos es despojado de sus derechos naturales y es incorporado, comprimido, compactado, consolidado en una masa con otros hombres a los que nunca ha visto, con los cuales no tiene contrato ninguno, hacia los cuales no tiene sentimientos, más allá del temor, el odio, el desprecio? ¿Cómo es sometido al control de hombres como él mismo, quienes por naturaleza no tenían autoridad sobre él, pero que le ordenan hacer esto y le prohíben hacer aquello, como si fuesen sus soberanos y él su súbdito, y como si sus voluntades y sus intereses fueran los únicos criterios de sus deberes y sus derechos, y quienes los compelen a someterse bajo pena de confiscación, prisión y muerte? Imagínate Spooner como le hubiera pasado en el COVID. Pero bueno, como cualquier persona que no sea un esclavo o un sádico, o vamos, un masoquista, porque, por ejemplo, lo del COVID, pues es una mezcla entre sadismo y masoquismo, pero el miedo, ¿no? Guiado por el miedo, pero es que esto es constante. Quiero decir, desde, en fin, cada reglamento que nadie ha aprobado realmente, salvo la conveniencia de un gobierno, como vamos a ver. Claramente esto es el producto de la fuerza, o el fraude, o ambos. ¿Por qué derecho entonces nos convertimos nosotros en una nación? ¿Por qué derecho es que la parte más fuerte o la más numerosa que ahora existe dentro de los límites territoriales llamados los Estados Unidos afirman que realmente existe tal nación? Ciertamente están obligados a mostrar la legítima existencia de una nación antes de poder afirmar sobre esa base que ellos mismos tienen derecho a controlarla, a confiscar,
para sus propósitos, tanto de la propiedad de todo hombre dentro de ella como ellos decidan, y a su discreción. Obligar a todo hombre a arriesgar su propia vida o a tomar las vidas de otros hombres para el sostenimiento de su poder. Hablar de su número, de su fuerza, no hace el propósito. La pregunta es por qué derecho existe esta nación y por qué derecho son cometidas tantas atrocidades por sus autoridades. La respuesta a esta pregunta debe ser que por lo menos tal nación no existe por derecho alguno. Somos por lo tanto llevados al reconocimiento de que las naciones y los gobiernos, si pueden existir legítimamente del todo, solo pueden existir por consentimiento, por la elección de todos los que lo componen. La pregunta entonces vuelve: ¿qué implica que un gobierno se base en el consentimiento? Manifiestamente esta única cosa, para no decir nada de las otras, es necesariamente supuesta en la idea de que un gobierno se base en el consentimiento, a saber, el consentimiento separado, individual de todo hombre cuya contribución se requiera por medio de impuestos o servicio personal para el sostenimiento del gobierno. Todo esto o nada es necesariamente supuesto, porque el consentimiento de un hombre es tan necesario como el de cualquier otro. Si, por ejemplo, A afirma que su consentimiento es necesario para el establecimiento o mantenimiento de un gobierno, él de esa manera necesariamente admite que el consentimiento de B y el de todos los demás es igualmente necesario, porque B y todos los demás tienen tantos derechos como él. Por otro lado, si niega que el consentimiento de B o el de cualquier otro hombre sea necesario, de esa manera él necesariamente admite que tampoco su consentimiento o el de cualquier otro hombre son necesarios, y que el gobierno no necesita basarse en el consentimiento de manera alguna. No existe, por lo tanto, alternativa más que decir o que el consentimiento separado o individual de cada hombre, cuya existencia sea necesaria en cualquier manera es necesario, o que no se necesita el consentimiento de nadie. Claramente este consentimiento individual es indispensable para la idea de traición, ya que si un hombre jamás consistió o aceptó sostener un gobierno, él no rompe ninguna promesa al rehusarse a sostenerlo. Y si ese hombre hace una guerra contra ese gobierno, lo hace como enemigo abierto, no como traidor. Algo clarísimo, llamando al pan pan y al vino vino. Todo esto o nada fue necesariamente supuesto en la declaración hecha en 1776. Si la necesidad del consentimiento anunciada entonces fue un principio sólido a favor de 3 millones de hombres, fue uno igualmente sólido a favor de 3 hombres o de un hombre. Es solo como individuos separados, cada uno actuando por sí mismo, y no como miembros de gobiernos organizados, que 3 millones declararon que su consentimiento era necesario para el sostenimiento de un gobierno y declararon su desacuerdo con el apoyo a la corona británica. Bueno, toda la revolución, entonces, como revolución fue declarada y llevada a cabo por la gente, actuando separadamente como individuos, ejerciendo cada uno sus derechos naturales y no por gobiernos en el ejercicio de sus poderes constitucionales. Fue entonces como individuos y solo como individuos, cada uno actuando por sí mismo, solamente que declararon que su consentimiento, es decir, su consentimiento individual, era necesario para la creación o perpetuidad de cualquier gobierno que legítimamente pudieran ser llamados a sostener. Vamos a dejar por hoy esto porque esto se termina aquí muy prontito. Esto es para explicar que él no es un traidor por negarse a reconocer a los Estados Unidos, porque nunca lo ha hecho, porque nadie le ha ofrecido ese contrato. Esta es una introducción previa, esta es una explicación. 1867. Si los hombres de la Revolución planearon incorporar en la Constitución las ideas absurdas de alianza y traición que ellos repudiaron, contra las cuales habían luchado y por las cuales el mundo había sido esclavizado, ellos así establecieron para sí mismos un reclamo indiscutible de repugnancia y desprecio de toda la humanidad. En los siguientes números el autor espera mostrar que bajo el principio de consentimiento individual, el poco gobierno que la humanidad necesita no es solo practicable, sino natural y fácil. La Constitución de los Estados Unidos no autoriza ningún gobierno, excepto aquel que dependa completamente del apoyo voluntario. Voluntario, esto es la palabra mágica.
Cuando, cuando quieres que los demás hagan algo, tienes que convencerles. Si les obligas, eres un criminal. Si quieres hacer una sociedad justa donde todo el mundo comparta, pues tienes que pedírselo, tienes que convencerle. Y si tienes un buen carisma, pues quizás lo logres. Si eres una persona que consigue seducir a los otros con sus técnicas asombrosas y con su buen corazón y con su piquito de oro, pues a lo mejor convences a mucha gente de que comparta. No a todos, nunca vas a convencer a todos. Puedes hacerlo también por la fuerza de las armas. Entonces, si lo haces por la fuerza de las armas, eres un tirano. A lo mejor te parece justo ser un tirano, pero eres un tirano. Eres peor que no compartir. Eres un esclavista. Eres un señor de la guerra y llamas a la guerra. Y tienes el arma en la mano, porque sin el arma en la mano no convences a nadie. Y el otro va a tener otro arma en la mano. A lo mejor lo que tú querías era la guerra, pero todo esto no tiene nada que ver con compartir. Esto deja de tener que ver con ser bueno, con ser honrado, con una moral buena. Vas a ir al infierno por llevar la pistola. No vas a ir al cielo. Y si envías a la policía, a una gente pagada, a la que has deshumanizado realmente, sacándoles de su persona a cambio de dinero, y a través de un entrenamiento similar en fin, al de los animales, y envías a estas personas para hacerlo en tu nombre, eres un tirano, eres un Stalin, eres un Hitler, eres uno de los malos. Y no vas a lograr un mundo mejor. Haces un mundo de mierda, haces un mundo malo. Esta es la cuestión de la voluntariedad. Los impuestos, que no, si no son voluntarios, como dice el nombre, son impuestos, es una imposición a alguien que no te lo ha permitido. Es un robo mafioso. Alexander Spooner, por desgracia, en sus comparaciones que vamos a ver en la siguiente entrega, no conocía la mafia, ¿no? Pero la mafia es el modelo perfecto de lo que es el Estado no consentido, ¿no? Es una gente que te exige dinero por su protección, por la protección, ¿no? Que cuando son ellos los atracadores, ¿no? Mayores que existen. Entonces Murray Rothbard, el gran Rothbard, llamaba a este hombre y este texto el gran texto, ¿no? No Treason, con Lindsay Spooner y comentarios en este maravilloso canal que es Camina Libre, y es maravilloso porque es libertad de expresión. Y el día que alguien tenga que identificarse para tener que escucharlo, no hay libertad de expresión y no hay libertad de audición, no hay libertad de audiencia, porque la libertad de audiencia consiste en que no hay alguien que sepa no hay alguien por encima de ti que sepa lo que estás haciendo. Y si no están haciendo nada malo, ¿por qué se preocupan? Se preocupan porque la privacidad es algo bueno, y que te roben la privacidad es algo malo. Quienes están haciendo algo malo es quienes te roban la privacidad. Y si tú consientes que alguien te haga algo malo y que te robe, y te robe tu oído, y te robe tu voluntad, y te robe tu cabeza, te robe tu mente, eres un pringado, eres un mierda y lo siento si alguien lo escucha y se siente que es un mierda, pero es lo que eres. Si te parece bien que si no has hecho algo malo, entonces pueden hacer lo que quieran contigo, pues eres un cobaya. Eres un cobaya. Y esto es así, siempre será así, y ha sido desde el principio de la humanidad. Y por miedo puedes acatarlo, pero si lo justificas, porque por miedo todos, en fin, todos cedemos todos los días, por supuesto. Pero si justificas esto, si justificas el control de unos señores sobre ti, justifícalo sobre ti, pero no sobre otros, porque sobre los otros no tienes derecho ni los vas a tener nunca. El anarquismo no consiste en hacer el caos, no consiste en una locura, consiste en que la dignidad personal es más poderosa para moralmente y para una persona que las decisiones y los planes de control de tiranos, ¿no?
de tiranos y de gente no consentida y de gente que abusa de su poder, ¿no? Que abusa del poder que tiene, ¿no? Y de falsos administradores que son realmente pues mafiosos. De modo que seguimos con Spooner en un día de estos con el siguiente capítulo de su obra. No treason, the constitution of no authority. Let's go.